Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CONCIT, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencial mensual. Esta mañana analizaremos el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio y pasaremos revista a algunos de los casos planteados por Guatemala. Para ello, contamos con la valiosa participación de la licenciada Marisa Montt, a quien agradecemos enormemente su colaboración una vez más con nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación. Los métodos alternos de solución de controversias han sido electos por las organizaciones internacionales como la mejor manera de resolver diferencias entre sus miembros. Hoy analizaremos un importante ejemplo de ello. La licenciada Montt, entre otros, es socia fundadora del Grupo ASI, Asesores en Comercio Internacional de Inversiones. Es experta en integración centroamericana y tratados de libre comercio. Ha sido asesora en temas de comercio exterior del Ministerio de Economía, de AGEXPORT, de Cámara de Industria de Guatemala y de CIECA. Ha participado en procesos de solución de controversias internacionales con los sistemas de OMC y de CIECA. Sin más, los dejo con la licenciada Marisa Montt. Buenos días a todos. Antes de nada, quiero agradecer al Centro de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria por esta invitación que me formularon a poder compartir con ustedes un poquito de las experiencias que Guatemala ha tenido en el foro de la OMC. Y es importante poder compartir estas experiencias porque la sitio de la OMC representa positivos en las conferencias. A veces existen cuestiones muy particulares de los casos que es básicamente voy a comenzar aclarando algo que se presta mucho a confusión, porque ustedes habrán leído en los medios de comunicación, yo creo que muchas de las personas que están acá como mi querida amiga, que ha sido compañera de todos estos vaivenes del comercio exterior, con quien comenzamos prácticamente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con México. Nosotros nos encontramos inmersos en una serie de normas de carácter internacional que regulan el comercio. Este es un mapa que yo le llamo el mapa de los TLCs, porque esto nos brinda un panorama muy general de cómo está Guatemala en sus relaciones comerciales con el mundo. Por supuesto que aquí cabe la aclaración de que el gran paraguas, o sea, las normas que podríamos decir como que si fueran para hacer un parangón con el derecho interno, podríamos decir que la OMC equivale como a nuestra constitución, ¿verdad? Ahí están establecidas las bases, los principios y las normas que regulan todo el comercio internacional. Y todos estos tratados, ustedes ven acá que Guatemala ha suscrito con terceros países con el resto del mundo, son paraguas que surgen bajo los auspicios de esos acuerdos de la OMC. Por ejemplo, bajo los auspicios del artículo 24 del Acuerdo General de Aranceles y Comercio. ¿Y qué es lo que dice ese artículo 24? Pues las normas de la OMC, el principio básico es el de no discriminación. Si la OMC, hablemos de que es como un club, vamos a hacer una fiesta, todos los que estamos en la OMC vamos a compartir y vamos a estar ahí en ese club. Pero estar en ese club significa no solo derechos, sino también significa una serie de obligaciones. Y una de las obligaciones más grandes que tiene la OMC es que nosotros no podemos establecer discriminación entre un producto importado de un país miembro de la OMC y nuestra producción nacional. Y es lo que conocemos como el principio de trato nacional. Y el otro principio de no discriminación es la no discriminación entre miembros de la OMC. Es decir, que no le puedo dar un mejor trato a otro país que el que le voy a dar a los demás miembros. Si yo hoy dijera bien, el gobierno de Guatemala decide rebajar los aranceles para los textiles, estamos en 15%, a partir de hoy Guatemala lo baja a 0%, pero solo lo vamos a hacer, por ejemplo, fuera de un tratado, solo le vamos a dar esa preferencia a los países de California.
inmediatamente todos los demás socios del club dirían, no, mira, a mí también, yo también quiero, pero tiene que dar a mí. A menos que esta excepción se haga bajo los auspicios del artículo 24. Y ese artículo 24 del GATT lo que nos faculta es a crear zonas de comercio. Pero ¿cuál es la condición? Porque no es nada más de que la OMC diga, bueno, ahora a crear tratados de libre comercio y todos hagan sin condiciones. No, la condición es que bajo estos tratados de libre comercio se va a profundizar el comercio. Se van a dar mayores ventajas que las que ya estamos dando al amparo de la OMC. Y esa es cabalmente la clave, esa es, digamos, por lo cual existen estos tratados de libre comercio. Y ahí es la gran preocupación cuando se negocian estos tratados, también mis colegas allá del Ministerio de Economía, que cuando se está en una negociación de un tratado de libre comercio, la gran preocupación es que ese tratado va a ser más restrictivo que las normas de OMC. Una norma que nosotros negociamos en un tratado que vaya a restringir más el comercio, pues obviamente va a ser una norma que va a tener validez y podemos ser objetados en el foro de la OMC cuando se pase lo que se llama el examen de políticas comerciales externas. Básicamente la OMC es un órgano que vigila el cumplimiento de los acuerdos, vigila de que todos los países miembros, los del club, estén cumpliendo con esas normativas. Actualmente son 192 países miembros. Entonces, para el sector empresarial, porque muchas veces nos sentimos ajenos a esta normativa. A mí hay gente que me dice, mire, ¿qué es eso de los tratados y eso de lo que usted habla a veces y todo? Mire, usted va a un supermercado y se va a dar cuenta que es la aplicación de los tratados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agarramos una leche helada, o bueno, la leche de Guatemala, pero si agarramos una leche de 2 kilos, es de Costa Rica. Y muchos de los cereales que nosotros estamos consumiendo hoy aquí son cereales de Estados Unidos. La globalización simplemente implica que nosotros vamos a tener acceso a todos esos productos que se producen en todo el mundo. Y esa es de las grandes ventajas que tenemos. Entonces, cuando hablamos de estos temas y la gente dice, bueno, ¿y qué tengo yo que ver, por ejemplo, con las controversias comerciales? Por increíble que les parezca, nosotros, especialmente los países en desarrollo, los pequeños países, estamos constantemente luchando contra las medidas proteccionistas que aplican los grandes países. Pareciera ser que luego de la firma de la OMC y que todos participamos de esta organización en 1995, pareciera ser que existe ya de parte de los grandes países una flexibilización, se observa que hay mayor cumplimiento y se aplican menos restricciones al comercio. Pero también trajo la sofisticación de esas medidas. Lo que podemos observar es que ahora los países son mucho más sofisticados para poner esas medidas. ¿Verdad? Ya no es aquella cuestión burda como se hacía antes de 1995. No sé si ustedes se recordarán, quizás aquí hay muchos jóvenes, pero en el año 85, me recuerdo yo que el gobierno de Guatemala, debido a que Costa Rica nos había frenado algunas importaciones, el gobierno de Guatemala reacciona abruptamente contra el comercio de Costa Rica y empieza a pedir licencias de importación para las galletas, para los productos estrella de Costa Rica. Y lo hizo sin mayor trámite, fue un acuerdo de Mejía Víctores en donde dicen, y de aquí se para las galletas, todos los productos de Costa Rica, los dulces galletos, todos tenían que pedir una licencia de importación. Hoy la situación no es así. Si uno quiere poner una medida para frenar el comercio, tiene que ver que esté consistente con los acuerdos de la OMC. Y es ahí donde adquieren relevancia ciertas medidas, como por ejemplo las medidas sanitarias y fitosanitarias, porque esas medidas son legítimas. La OMC permite que se puedan aplicar bajo ciertas condiciones. Pero es justamente de lo que más hacen uso los países desarrollados. A mí me llamó mucho la atención el caso, por ejemplo, y todos creo que lo vivimos, porque fue cerca de hace como 10 años de que Estados Unidos estuvo poniendo muchas restricciones para las importaciones de berries de Guatemala. Y alegó de que las berries que había encontrado en un supermercado estaban contaminadas con cierta bacteria. Nunca Estados Unidos estableció si efectivamente esas berries que habían llegado a ese supermercado eran originarias de Guatemala. ¿Por qué?
porque ya habían entrado al comercio y las medidas para poderse determinar si realmente esas realizadas de Guatemala no debieron haberse tomado las muestras directamente en los supermercados. Son cuestiones ya muy al detalle, pero les comento de que ahora entonces existe una mayor sofisticación en cuanto a la aplicación de las medidas. Y nosotros, los países en desarrollo, tenemos que estar muy atentos, con los ojos muy abiertos, porque muchos de los que están acá son abogados, son asesores de empresas, son empresarios, y a veces se les impone una medida en un país y decimos, ay no, es que es muy caro, es que miren ustedes, vamos a perder. Eso es una de las cuestiones. No, miren, la medida es contra México, México tiene mucha experiencia, o con Estados Unidos peor, pero no, realmente estos instrumentos se crearon para poderlos utilizar. Y les comento que especialmente en el caso de la OMC no son costos tan altos en los que podemos incurrir, pero es mucho lo que podemos salvar de nuestros países. Entonces, volviendo al tema de este mapa de los tratados, vemos entonces que tenemos un tratado con Estados Unidos, más lo de Centroamérica, el tratado con México y ahora muy próximo a entrar la Unión Europea. Entonces estamos prácticamente como que si aquí en este restaurante nos dieran un menú y decimos nosotros, bueno, yo tengo un problema y vamos a citar ahorita los casos en donde hemos tenido problemas y decimos, ¿cuál es el foro en el cual no voy a poner en controversia? Y vamos a ver ahora acá los casos. Bueno, antes que nada decirles de que todos estos tratados de libre comercio tienen también sus propios mecanismos de solución de diferencias, aparte del gran paraguas que es la OMC, pero vamos a ver entonces ahí cuando hay jurisdicción en la OMC y cuando hay jurisdicción en los sistemas de solución de controversias de estos tratados. Me voy a referir ahora muy brevemente a las estadísticas. Las estadísticas de OMC realmente ha sido un mecanismo que para nosotros, especialmente los países en desarrollo, ha sido efectivo. Porque nosotros realmente tenemos la desventaja de ser pequeños, cuesta mucho realmente hacer que un país grande cumpla y prácticamente la OMC ha servido como un árbitro para equilibrar esas desigualdades económicas que tenemos con los países desarrollados. Estas estadísticas solamente, lo único que quiero dejarles de mensaje es que en la OMC, en sus 17 años de vigencia que lleva ya, se han planteado 455 controversias. Ustedes pueden ver acá que de 1995 que entró en vigencia los acuerdos de la OMC, se da un pico aquí en 1997. Todos los países demandaban, todos los países hacían uso de este instrumento. ¿Por qué? Porque el GATT que le precedió no era un instrumento efectivo. Entonces todos los países que teníamos problemas con los países proteccionistas acudimos a este foro buscando soluciones. Luego se nota una caída en la medida que el comercio y los países van cumpliendo más las normas de la OMC. Pero luego acá vemos un repunte en 2012, lo vemos desde 2008, que empiezan a subir las controversias acá sobre todo, y esto es consecuencia un poco de la crisis que se dio en 2008-2009. En la medida que se dio la crisis 2008-2009, los países empiezan a tomar medidas proteccionistas y los países contra quienes las toman empiezan a reaccionar. Toman medidas como por ejemplo salvaguardias, derechos antidumping, que hoy están siendo cuestionados en estos foros. O sea que podemos decir en términos generales que la OMC en sus 17 años de vigencia ha sido un mecanismo efectivo. Vemos, por ejemplo, que los temas más controvertidos, esta lámina nos habla de cuáles son los temas que están en OMC. Todos citan el GATT, porque el GATT, como les decía, es el acuerdo marco en donde están todas las normas básicas. Entonces, como hacemos los abogados cuando vamos a plantear un escrito al tribunal, inmediatamente citamos el artículo constitucional del derecho de petición, pues así es en la OMC, todos citamos estas normas que son las normas básicas. Pero vemos básicamente acá de que en donde se sitúan las mayores controversias es con respecto a los derechos antidumping, las salvaguardias, los obstáculos técnicos y las medidas sobre solución de controversias también. Esto que nos dicen, perdón, las de agricultura,
Si nosotros sumamos las medidas de agricultura más las MSF que están por acá y las salvaguardias, muchas de ellas de tipo agrícola, vemos de que el problema se sitúa básicamente en los productos agrícolas y en los industriales. Ese es otro tema también de que los que acudimos a la OMC generalmente es por productos agrícolas. Cuando hablamos de productos agrícolas no nos estamos refiriendo solo a maíz, café y azúcar, sino que estamos hablando también de los productos manufacturados a partir de productos agrícolas, a los alimentos básicamente. Los principales miembros reclamantes, este es bien interesante porque vemos que el pleito prácticamente se sitúa entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ellos ocupan muchísimo estos mecanismos. Luego, los países de América Latina planteamos todos en conjunto el restante 25% de las controversias. Del total de controversias planteadas, Guatemala ocupa el 2% y 9 controversias que ha planteado hasta el momento. O sea, Guatemala es de Latinoamérica el cuarto país más activo en la OMC desde el punto de vista de demandas. Ahora, ¿sobre qué tratan estas demandas? Los casos en la OMC. Como les explicaba al principio, la OMC es un mediador importante entre los grandes países y los pequeños países. Y vamos a verlo ya cuando nosotros estamos hablando en sí de las diferencias, porque uno de los aspectos que nosotros vemos como debilidad de los pequeños países es cuando queremos aplicar una contramedida o medida de distorsión. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, mire, el caso banano, que es un caso de los casos emblemáticos en la OMC. ¿Por qué es emblemático? Existen casos emblemáticos en la OMC que son aquellos casos que, contrario a las expectativas de lo que prácticamente nos dice el acuerdo sobre solución de diferencias, tenemos un plazo máximo para dividir una controversia de 2 años y medio. Ustedes van a decir, eso es muchísimo, claro que es bastante, pero peor es no hacer nada. Y por otro lado, que son medidas tan complejas que demandan de ese tiempo, justamente, porque tiempos menores realmente no favorecen las controversias, y se los digo de mi experiencia con Centroamérica. En Centroamérica quisimos hacer un mecanismo sumamente ágil, y lo que nos hace a veces es de que no tengamos el tiempo suficiente para incluso preparar pruebas. Porque a ver, nosotros también tenemos que presentar pruebas, porque esto es igual que un proceso en tribunales. Nosotros demandamos y viene la contrademanda y hay que presentar las pruebas contra lo que nuestro demandado está diciendo. Entonces, estos mecanismos de la OMC son un poco largos, pero definitivamente es porque intervienen muchos actores. El caso de banano, por ejemplo, es uno de los casos emblemáticos, les digo, porque aún cuando el grupo especial, en la OMC no se habla de árbitros, se habla de grupo especial, que es exactamente lo mismo que un tribunal arbitral, ¿verdad? Su composición es igual, 3 miembros, es gente muy experta en los temas comerciales, y entonces la OMC tiene otra ventaja, y es que además de que existe el grupo especial, que es como que si fuera un tribunal arbitral, en la mayoría de arbitrajes en el mundo, tanto de tipo mercantil como los sistemas de solución de diferencias que tenemos en los tratados de libre comercio, no contemplan una segunda instancia. En cambio, la OMC sí la contempla a través del órgano permanente de apelación. Entonces, tanto el grupo especial, los grupos especiales, porque hubo muchos grupos especiales que vieron este caso, como el órgano de apelación de la OMC, todos los fallos que vieron en el caso banano fueron justamente orientados hacia que definitivamente las medidas que tenía la Unión Europea para las importaciones de banano, que era un régimen que daba mayores preferencias a todos los países del ACP, o sea, los países del Caribe, Pacífico y los de África. Ellos tenían un régimen muy favorable para la importación de banano, y a todos los demás países exportadores de banano les tenían establecidas cuotas, o sea, les limitaban sus exportaciones. Uno de los más afectados es Ecuador, porque después del petróleo, el banano es el segundo producto de exportación de Ecuador. Igualmente salen afectados todos los países productores y exportadores de Latinoamérica. Y bueno, entonces esto dio lugar a que se planteara la demanda contra la Unión Europea
Europea todos los años fueron favorables a los países demandantes. Sin embargo, ¿dónde estuvo la debilidad del sistema? Estuvo en que no hubo forma de obligar a la Unión Europea a cumplir con las determinaciones que hicieron los grupos especiales y el programa de apelación, en el sentido de que Europa tenía que eliminar gradualmente su sistema de importación y preferencias mayores que le daba a los países de ACP en las importaciones de banano. Finalmente, y ese es de los casos, igual que el de glucosa entre México y Estados Unidos, son casos que al final de cuentas pusieron digamos, contra la espada y la pared el sistema de solución de diferencias de la OMC, porque se nota que cuando los países son muy poderosos como la Unión Europea, el cumplimiento es muy difícil de lograr. Y eso que en esta controversia de banano está también Estados Unidos, que tiene una gran capacidad de tomar contramedidas o medidas de retorsión, como se les llama. Entonces, ¿en qué concluyó este caso? Que se ventiló por 17 años, desde septiembre de 1995 hasta 2012, llegó a una resolución mutuamente convenida. ¿En qué consistió? En que al final de cuentas Europa amplió las cuotas para importación de banano y esto quedó reflejado en el acuerdo de asociación. Ahí está Costa Rica como un gran ganador en el tema de cuotas de banano. En el caso de Guatemala, que su mercado no es directamente el mercado europeo, tiene una cuota más baja porque prácticamente Guatemala exporta más banano hacia Estados Unidos. Pero vamos al punto de que al final esto se tuvo que resolver de forma directa con la Unión Europea y es uno de los casos pues que lamentablemente todos estos países, aun cuando actuaron y agotaron, en este caso cuando uno quiere ver realmente las actuaciones tanto del grupo especial como del órgano de apelación, aquí se agotaron todas las instancias previstas en el acuerdo, se llegó hasta un arbitraje de cumplimiento y sin embargo el mecanismo mostró su debilidad al no poder forzar a Europa a cumplir con la determinación. Guatemala participó en otro caso que se llama Chile Banda de Precios. La banda de precios es un mecanismo mediante el cual cuando los precios en el mercado internacional están muy bajos para ciertos productos como por ejemplo el azúcar, si los precios internacionales están muy bajos, el mecanismo de banda de precios lo que hace es que aumenta un arancel por encima del arancel que se cobra a todos los productos y pone ese arancel para evitar que entren, cuando los precios internacionales están muy bajos, entren productos que puedan afectar su producción interna. Entonces, esta es una medida que en cierta forma, no en cierta forma, porque la apoya a los acuerdos de la OMC, es discriminatoria, es proteccionista, está dando ventaja a los productores locales respecto a los productores externos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También la OMC permite de que hayan ciertas medidas que puedan ser aplicadas por los países toda vez esas medidas hayan sido notificadas. O sea que existe, por ejemplo, los mecanismos de banda de precios han sido notificados a la OMC y son como salvaguardas que da la OMC, como permisos que da la OMC para que puedan ser aplicados. En el caso de Chile, lo que pasó fue que justamente se negoció el Tratado de Libre Comercio con Chile, el sector azucarero ahí logró negociar una cuota mayor de azúcar y fue así como en este caso no pasó de una simple consulta. Guatemala nunca notificó el cierre ni que había llegado a un arreglo con Chile, pero básicamente lo que hizo fue ampliar la cuota para que Guatemala pueda exportar con preferencia arancelaria hacia Chile. Este caso se planteó en 2001, luego se negoció el tratado ya está vigente y ahí es donde esto se resuelve. México, precios estimados. Este fue un caso muy bonito, ahí participaron nuestros amigos de cervecería, la gente de calzado, de Cámara de Industria y los productores de broches. Ese fue un caso que Cámara de Industria llevó en representación de sus asociados. Fue un caso muy bonito, les digo, porque realmente fue el primer caso en que Guatemala participó solo. Nosotros solo teníamos los casos del banano en donde íbamos con otros países. Eso en estos foros ayuda mucho, porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro. Luego los países tienen mucha más fuerza y más poder de negociación
en la medida en que van juntos. Entonces nosotros tomamos la decisión de ir solos, en este caso en precios estimados, y teníamos una razón. Nosotros teníamos un arreglo negociado con México y no agotar los 2 años que podía durar la controversia. Ya este mecanismo de precios estimados o precios oficiales que impuso México era un mecanismo que consistía en que México le daba un valor, un precio a la mercancía y sobre ese precio determinaba los tributos. No los cobraba en frontera, pero sí exigía la constitución de una garantía. Y Úrsula batalló mucho con ese caso y entonces les obligaba a poner una garantía por 6 meses, retirándole a las empresas su capital de trabajo básicamente 6 meses que no podían utilizar esa plata porque México la tenía allá. Luego de 6 meses, en muchos casos, pues México devolvía la garantía. Entonces, este mecanismo era contrario al acuerdo de valoración, que dice que el precio aceptable es el precio declarado en factura. Entonces nos fuimos a la OMC, a los mexicanos les sorprendió mucho. Y una de las cosas que decían, bueno, ustedes, ¿por qué me están demandando en la OMC si nosotros tenemos un tratado de libre comercio? Es como que entonces nosotros ya éramos más amigos con México, ya teníamos un club especial, pero nosotros hicimos uso de ese mecanismo. Y es aquí donde viene la estrategia, la inteligencia que tienen que tener los abogados que están asesorando a las empresas, porque entonces ellos son los que le dicen cuál es la mejor forma de poder ganar estos casos. Si nosotros nos íbamos al mecanismo que está establecido en el tratado, tenemos una gran debilidad en los tratados de libre comercio, lo tengo que reconocer. Nosotros, los países centroamericanos, no tenemos árbitros que estén lo suficientemente capacitados o lo suficientemente involucrados en temas comerciales. Y eso lo podemos ver en el caso de Láminas en Centroamérica, que nos llevó un árbitro que no sabía nada de lo que era el comercio con Centroamérica ni los instrumentos de la integración, y entonces le puso mucha debilidad al caso. En la OMC tenemos esa gran ventaja. Entonces, como nosotros, como Guatemala, tenemos un tratado de libre comercio con un país y decidimos irnos a la OMC, seguramente es porque allá nosotros podemos lograr mejores resultados. Porque allá está la gente mucho más capacitada, o sea, son verdaderos expertos en comercio internacional. Entonces, lo que hicimos, porque las consultas en la OMC pueden ser lo que se llama cerradas o abiertas. Abiertas es cuando participan terceros, gente que no está directamente involucrada en la controversia, pero que está pendiente de qué va a pasar, porque si algo se resuelve ahí, puede beneficiarme a mí, que fue el caso de los precios estimados. Cuando nosotros presentamos la solicitud de consulta, se acercó Estados Unidos, se acercó Brasil, se acercaron otros países y nos dijeron, miren, nosotros queremos participar con ustedes. ¿Y cuál era, qué era el asunto? Por ejemplo, Estados Unidos le estaban poniendo precios estimados a sus importaciones de cerveza. Entonces a Estados Unidos le convenía acompañarnos. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, no, miren, nosotros en las consultas vamos solos. ¿Por qué? Porque si las consultas son cerradas, si solo estaba México y Guatemala, era más posible que México quisiera ceder y decirnos, mira, Guatemala, yo puedo quitar los precios estimados, pues, pero si estaba Estados Unidos ahí, estaba Brasil y todos los demás, lo más probable era que no llegáramos jamás a un acuerdo negociado y nos tuviéramos que ir a la controversia allá y el grupo especial y todo. Cuando nosotros llegamos a la sala en la OMC, eran 25 mexicanos que aquí nos éramos como 5. Ahí estaba Alex y toda la gente del Ministerio de Economía. Y la verdad es que fue una bonita experiencia porque le demostramos a México que no importa qué pequeños somos, nos descalificaban mucho. Y al final tuvieron que ceder porque llegamos a un acuerdo en que México no ajustó más precios estimados a Guatemala en los productos que Guatemala listó, y llegamos a, incluso salieron más favorecidos los productos porque el calzado, la cerveza, las brochas, México bajo el Tratado de Libre Comercio, bajo el TLC, les bajó totalmente la arancel, la desgravación quedó en 0 prácticamente. Entonces fue un bonito acuerdo. Ustedes pueden ver acá de que se negoció, la negociación duró prácticamente 2 años. ¿Por qué? Porque a México le costó muchísimo implementar la medida de interno. Ese es otro problema que se tiene. Los países pueden tener la voluntad de decir, bueno, yo voy a desmantelar esta medida que realmente es proteccionista, que está causando
problema al otro socio comercial, pero ya en el momento de ponerla en práctica es donde empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque obviamente los productores locales empiezan a reaccionar y le dicen a su autoridad, mira, pero ¿qué hiciste? Si este era nuestro mecanismo de protección y tú lo estás quitando con Guatemala, que Guatemala ustedes saben que si bien es un país pequeño, hay producciones en las que no somos pequeños y en las que realmente tenemos volúmenes muy fuertes y llegamos a ser dominantes en el mercado. El otro caso también muy bonito que tuvimos fue el de México, aplicación de derechos antidumping. Aquí lo que pasó fue que una empresa guatemalteca que exportaba tubería a México dispuso que estaba exportando en condiciones de dumping, le inició una investigación y luego a la investigación le impuso derechos antidumping que sacó totalmente la tubería del mercado mexicano. Ya luego de que la empresa ya había captado prácticamente un 10%, que es muchísimo, en México el 10% del mercado mexicano, México la saca y la empresa deja de exportar toda la tubería, se van las exportaciones, entonces acude también a la Cámara de Industria, al Ministerio de Economía, se le dio el apoyo y llevamos el caso a la OMC. Aquí, ¿por qué lo llevamos a la OMC? Nuevamente no lo llevamos en el marco del Tratado con México por las mismas razones, lo llevamos a la OMC porque había incumplimientos en cuanto al procedimiento de determinación del derecho antidumping, porque México cometió un gran error. Cuando nosotros estamos hablando de medidas de dumping, tenemos que hablar de productos idénticos o similares. Y entonces esta era tubería de acero para conducción de fluidos y México en su determinación agarra la tubería de conducción de fluidos, la tubería que se utiliza para cableado, toda la tubería, no solo la tubería de acero, a otros tipos de tubos, porque en esta existen especificaciones muy especiales y al final ese fue uno de los puntos sobre los cuales se centró la controversia y la ganamos hoy. Es un caso exitoso, la empresa nuevamente está conquistando el mercado mexicano. Duró 2 años. Cuando esta controversia se resolvió, ya estaba a punto de, porque un derecho antidumping dura solo 5 años. Entonces cuando se resolvió el caso, y muchos nos decían, miren muchachos, ¿por qué siguieron con ese caso? Si ya en 2007 México tiene que retirar la medida. Así, pero la empresa decidió y por estrategia que si nosotros no demandábamos, México renovaba la medida y de verdad sacaba la empresa no por 5 años, sino por 10 años. Hoy la empresa guatemalteca está exportando y realmente fue un caso exitoso. Como les digo, es cuestión de definir hacia qué vamos a apuntar nuestras baterías. El caso de China con aplicación de subsidios es un caso que está pendiente todavía. Aquí los países, como ustedes saben, China otorga muchísimos subsidios y esos subsidios tienen un doble efecto. El subsidio básicamente lo que hace es que el país que los otorga logra abaratar los precios de los productos de su país y esos productos entran al mercado internacional. Como pueden venir a Guatemala y desplazar a nuestra producción, pueden llegar a nuestros mercados de exportación, igualmente desplazar nuestra producción. Este es un caso muy especial, me llamó mucho la atención porque Guatemala presenta sus consultas el 19 de enero de 2009 y al igual que Guatemala, aquí, ¿cómo hago aquí para volver a la pantalla? La estrategia que siguen los países es cada uno demandar a la China. Y esto tiene razón, porque si lo hacemos nosotros cuando participamos como terceros, Guatemala está participando como tercero en 26 casos en la OMC. ¿Qué es el beneficio de participar como terceros? Pues únicamente darle seguimiento a la controversia, saber por dónde va, a ver si no puede tener algún beneficio. Pero el problema de participar como terceros es que si se logra un arreglo o si hay una resolución favorable, esa resolución puede no aplicarle a mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es una medida generalizada, por ejemplo, si fuera de que Guatemala toma una medida mediante un decreto del Congreso de la República, el caso de El Salvador, que rebajó, por ejemplo, los aranceles para determinados productos, es una medida que en el momento de que se gana el caso, El Salvador retira la medida y todos salen beneficiados, aunque hayan participado como terceros, no necesariamente tuvieron que demandar y a todos les beneficia. La ventaja de participar como terceros es que el tercero no gasta ni un centavo, tiene asistente que tiene asignada en la OMC para que le esté dando seguimiento a los casos.
En cambio, los demandantes están asumiendo los costos de la controversia. En el caso de China, llama la atención de que están asociados en las consultas Estados Unidos, Unión Europea, Australia, México, Colombia, Ecuador, Turquía y Nueva Zelanda. Al decir asociados en las consultas, quiere decir de que ellos también van a participar, van a tener voz, van a poder participar e inclusive van a poder llegar a demandar a la China por estos programas de subsidios que está aplicando. Entonces ahí sí participan como codemandantes. En el momento en que participan como codemandantes, la gran ventaja es que los costos de la controversia bajan porque todos apoyan y ayudan al financiamiento de la controversia y además que las decisiones que ahí se tomen pues obviamente les van a beneficiar a todos los países. Esta curiosamente se planteó desde el 2009, no se han llevado a cabo las consultas todavía, están en esa fase. A veces las consultas no duran el plazo que se dice porque realmente son consultas muy complejas. Las consultas básicamente es una etapa conciliatoria, como les digo, precios estimados se ganó en esa etapa conciliatoria. El caso de República Dominicana en la aplicación de salvaguardia, ese fue un caso que estuvo mucho en los medios de comunicación en Guatemala. Ahí lo que pasó fue que una empresa guatemalteca, dos empresas guatemaltecas, estuvieron exportando sacos de polipropileno, es el saco con el que se empaca el azúcar. Son esos sacos que generalmente el azúcar es el que los usa básicamente, también los usan los fertilizantes, etcétera, que son unos sacos tejidos pero que son como de plástico. Entonces la República Dominicana empezó a recibir muchas importaciones originarias de Guatemala, especialmente. Honduras exportaba un poco, pero básicamente son Guatemala y Costa Rica los que les llegaron al mercado. Entonces Dominicana inició este proceso. ¿Una salvaguardia qué es? Una salvaguardia lo que hace es que cuando empiezan a ingresar importaciones masivas de un país, ese país puede reaccionar poniendo un impuesto adicional al que le cobra a terceros. Pero hay una condición, y la condición es que tiene que haber daño. Por ejemplo, si aquí pueden entrar carros, la cantidad que sea de carros, las importaciones de carros magníficas se pueden disparar de un día para otro. No importa. ¿Por qué? Nosotros no podemos ir a reclamar a la India, mire usted que está exportando tantos carros, yo le pongo una salvaguardia. No se puede, porque nosotros no tenemos producción. Al no tener producción, nosotros no podemos imponer ninguna medida. Entonces, una de las condiciones es que haya producción y que esa producción esté sufriendo un daño. Entonces, Dominicana alegó que sus empresas locales estaban siendo dañadas. Efectivamente, las empresas locales, ahí había un problema más que todo, que no era más que ineficiencia de las empresas, maquinaria obsoleta, o sea, no tenían competitividad. Pero lo que incumplió gravemente Dominicana en el rostro en la forma como llevó a cabo todo el procedimiento de la salvaguardia. Entonces se le llevó al foro de la OMC, otra vez, pero ¿por qué no lo hicieron cuando tenemos un tratado con Dominicana? ¿Por qué no lo hicieron ahí y llevaron ahí la controversia? Pues por las mismas razones que expliqué, el tema de los árbitros, etc. Y entonces se llevó el caso a la OMC. Ustedes pueden ver ahí de que estuvieron participando como terceros, incluso Turquía, Estados Unidos, la Unión Europea. Y ellos no eran exportaciones de sacos. ¿Y por qué lo hacen? Pues lo hacen simplemente por una cuestión sistémica. Ellos lo que dicen es que damos el control de todas estas controversias porque es una forma de ir fortaleciendo el sistema y de que aquí se aprende mucho. Se sabe por dónde va el país, si ellos en un determinado momento podrían resultar afectados con estas medidas. El caso concluyó en octubre de 2001, perdón, inició en octubre de 2010, me comí mucho, pero comenzó en octubre de 2010 y terminó en 2012 con un fallo favorable del grupo especial. Este caso no llegó a apelación, la República Dominicana lo aceptó y dijo voy a poner la medida en conformidad, retiró la salvaguardia, o sea, dejó de cobrar esos derechos. Pero acá la experiencia para nosotros es una muy buena experiencia porque obviamente se ganó el caso, Guatemala ganó,
y fue un precedente para forzar el crecimiento de parte de los países, pero lamentablemente, y eso es algo que también tiene este sistema de inteligencia, y es que la empresa guatemalteca no soportó los 2 años con letras. ¿Qué quiere decir que no soportó? Que ellos dejaron de exportar, no podían competir con el no me recuerdo si fue el 35% que había puesto República Dominicana, 38% que había puesto Dominicana. Y entonces la empresa lo que hace es ir a poner una fábrica dominicana y entra directamente en el mercado dominicano. Lo que nos queda a nosotros de elección, en este caso, fue el desplazamiento de una empresa que estaba generando empleo acá, pues se ve forzada a instalar su planta en Dominicana. Obviamente el mercado dominicano es un mercado importante para este tipo de productos. Recordemos que la Dominicana es un exportador de azúcar muy fuerte. Pero al final la empresa no retiró totalmente la producción de Guatemala, sino que la compartió prácticamente. Pero es el caso que ocurre a veces, pero al final pues se ganó, pero la previsión se nos fue. Perú banda de precios, aquí están los colegas que están llevando el caso en el Ministerio de Economía, y solamente lo voy a referir muy brevemente. Es una situación similar a la que se está dando con Chile. La que se dio con Chile en una oportunidad, que estos sistemas de banda de precios pues básicamente están limitando las exportaciones de azúcar de Guatemala. Hay otros productos implicados, pero básicamente quien solicita la controversia generalmente son las empresas productoras del producto que más resulta dañado por sus exportaciones. Y ahorita está en fase de consulta, todavía no se han llevado a cabo, ¿verdad? Entonces, estamos ahorita todavía en una fase de consultas. Yo leí en un medio de comunicación que el ministro de Economía de Perú dice estar tranquilo con la medida porque ellos notificaron su banda de precios en la OMC y alegan también que vía el tratado de libre comercio el mecanismo fue aceptado por Guatemala. Esta creo que es una controversia que va a resultar muy interesante porque Guatemala ya había aceptado el mecanismo supuestamente, entonces ahora está demandando en la OMC. Vamos a ver cómo son los resultados, si ustedes quieren cambiar un poco más sobre esto. Pablo, por favor, ayúdame a ayudar. Pero no es mucho lo que se puede decir dado el estado del proceso, pero sí está en la esencia, es lo que tú decías, de que Perú nos dice, mire, pues nosotros ya teníamos un tratado. Entonces, ahorita estamos esperando a ver cuál es la información que se recaba en la etapa de consultas, cuáles son las reacciones para ir definiendo la estrategia a seguir. Gracias, Pablo. Miren, esto es importante porque nosotros muchas veces lo que buscan los sectores, eso creería yo que lo que está buscando el sector acá, el sector afectado, es llegar a una negociación completa. Muchas veces lo que se quiere, por ejemplo, este caso con China, este caso me llama mucho la atención porque Guatemala está participando, Guatemala demanda, pero que yo sé cómo hay sectores que han querido este caso. Hasta donde yo sé, porque me lo preguntaron en un momento, yo asesoro el calzado, la genial de calzado, y me preguntaron, ¿qué dice el calzado apoya este proceso? Y dijimos no, ¿por qué? Porque problemas de idioma, porque pelear con la China es mucho acabar, porque luego pensamos justamente en la implementación de la medida y que iba a ser un proceso largo y caro. Por supuesto que lleva mucho la de ganar, porque hay muchos asociados en el caso. Pero al final de cuentas, estos casos son los que a veces se llevan puramente por un interés sistémico. Yo no sé realmente si van a lograr al final de cuentas hacer que en China desmantele estos programas que están prohibidos. Ese es el gran reto, pero les digo, aquí podrían haber sectores beneficiados, el pasado quizás podría ser uno, pero hasta acá no tenemos la seguridad de que eso vaya a ser así. Entonces, cuando aplica la OMC, ya vimos, la OMC aplica siempre que haya una violación, una transgresión a un acuerdo de libre comercio, perdón, un acuerdo de la OMC. Cuando se trata de tratados de libre comercio, si una violación, porque eso se da también el caso,
de que hay violaciones que no se pueden llevar a la OMC porque son estrictamente violaciones a un tratado. En este caso, la violación no puede porque la jurisdicción de la OMC es exclusiva para únicamente los temas y los acuerdos de la OMC. Entonces, a veces la gente dice, no, pero ¿por qué? Sí, porque es una competencia exclusiva, la OMC es una competencia exclusiva bajo los tratados de libre comercio. Una de las cuestiones que nosotros tenemos que dividir localmente fue, por ejemplo, el caso de los helados ahorita con Costa Rica, que ya lo comentamos acá en Crecí, y ese caso se tuvo que hacer con el mecanismo de solución de controversias en Costa Rica, porque la violación era por un tema de origen. Y cuando nosotros estamos hablando de origen de la mercancía, pues estamos hablando de un origen preferencial y un tratado de libre comercio afectado. Entonces, si nosotros vamos a la OMC seguramente va a decir, señores, ustedes no pueden plantear las cosas, vayan a los foros apropiados. Lo que el mensaje es que no existen vasos comunicantes entre tratados cuando existen violaciones a un tratado, porque generalmente cuando existen los mismos controversias en la OMC, eso también está siendo violado un tratado, pero hay exclusión de competencias, no se puede ventilar en los dos foros. Una vez se ha llevado a un foro, el caso no puede regresar. ¿Qué es lo que se requiere? Porque nosotros a veces tenemos el prejuicio de que, no, es que miren ustedes, la OMC, muy caro, un foro muy grande, ahí solo los que se benefician son los grandes. La experiencia que tenemos como Guatemala no es esa, como les digo, hemos ganado ya varias controversias, en varias hemos tenido mucho éxito, se han sustituido los derechos de los productores y de los exportadores. ¿Qué es lo que se requiere en este caso de controversias? Porque estas son controversias entre estados, o sea, si bien las empresas son las que se van beneficiando de estas controversias, no es como en los demás casos de arbitraje, donde son directamente las empresas las que participan. En estos casos, como son controversias entre estados, las empresas lo que tienen que hacer es abocarse a sus cámaras o asociaciones para que les den la ayuda para poder plantear los casos en el gobierno. Algo que es muy importante es de que a veces en estas controversias no cuesta consolidar equipos, pero lo más importante es que trabajen juntos los equipos sector público, sector privado. Esto fortalece mucho. Se requiere de equipos multidisciplinarios. Esto no es algo que sea solo exclusivo y reservado a los abogados. Por ejemplo, en los casos antidoping se requiere del apoyo de auditores, se requiere de gente muy experta. Por ejemplo, en el tipo de productos se requiere de ingenieros industriales, expertos realmente en producción. Por ejemplo, en el caso de la tubería de acero que llevó Guatemala. ¿Por qué ganó el caso Guatemala? Porque nos hicimos asesorar de los mismos expertos de la empresa que dijeron, miren ustedes, aquí México confundió todos los tubos, pues, y no fue cuestión de que los confundiera, sino que México no tenía cómo demostrar efectivamente que había daño, porque era muy difícil que una empresa guatemalteca le causara daño a México, y por otro lado, de que efectivamente había dumping. ¿Cómo hacer para demostrar que hubiera dumping? Y entonces México lo que agarrar los tubos de todos, tubos de conducción, tubos de flujo, todos los tubos, y para eso se requirió un experto, porque cuando yo llegué a la empresa y la tubería, y estos son tubos, hay algunos más negros, otros que estaban unidos, otros que eran una sola pieza, y yo igual me hubiera quedado. Entonces nos hacemos apoyar de esos equipos disciplinarios. Y es ahí donde yo veo que en Guatemala debemos de fortalecer esa parte de las universidades, no solo las de derecho, sino que en todas. Yo creo que ahí Crecí tiene un gran reto, y es el de ir, ahí sí que como decimos nosotros agencia, ¿verdad? Hay que dar la palabra, la palabra es transmitir todo esto de los tratados de libre comercio, de la integración. Esto realmente es el futuro. Nosotros no podemos pensar ya localmente, estamos inmersos en un proceso de globalización que es irreversible. Entonces ya tenemos que pensar ya no solo en Guatemala, sino en el mundo. La identificación de la medida, esto es algo muy importante y en lo que apoya mucho el Ministerio de Economía, porque una vez las empresas me dicen, fíjese que me están dañando. Un caso que obtuve con Honduras, que también lo gané, pero ese fue estrictamente tras bambalinas, que lo gané y fue este año. Un caso donde Honduras pone un impuesto solo para los productos importados, básicamente lácteos y productos alimenticios.
ponen impuestos solo para el producto importado y para sus locales no, que es el impuesto general sobre el IGB, el impuesto general sobre ventas. Y entonces reaccionamos. Cuando se trata de tributos es bien difícil ustedes manejar las controversias de tributos porque cuesta mucho hacer entender a tributos especiales a los árbitros, a los que sean, de cómo se maneja el tema. Por ejemplo, en la OMC se llevó un caso del tabaco por un impuesto que había adoptado la Dominicana, que tenía el mínimo texto. Era un impuesto que lo materializó a través de un timbre para el tabaco, para todos los productos de tabaco. Todo el tabaco que se importaba a la República Dominicana, el importador llevaba, por ejemplo, tabaco o cigarrillos de estos países, le tenía que colocar un timbre a cada cajetilla. Y se demostró en la OMC que esa medida era discriminatoria, porque aquí ahora es un chapín a tener que mandar una tropa de gente para que estuviera poniendo el impuestito a cada cajetilla de cigarros. Entonces existen medidas que son muy sutiles y que cuesta identificarlas y que requiere de mucho trabajo y, como les digo, el apoyo de gente muy experta en los temas específicos. Luego, la identificación de qué normas son las que están siendo violadas, eso como en cualquier caso. Analizar el costo-beneficio. Yo he encontrado asesores que me dicen no, que me dicen hay que llevar el caso hasta el final. Yo les digo, a mí me hubieran preguntado del caso de los casos de polipropileno, yo jamás me hubiera llevado a la instancia de la OMC. Pienso que se pudo haber resuelto, la gente dominicana le encanta negociar, creo que se pudo haber resuelto en una fase de consultas. Y si se hubiera resuelto en la fase de consultas, incluso a través de un convenio de precios, que se pudo haber demorado, en este caso los sacos de polipropileno, la empresa no iba a instalar la otra sucursal allá. Aquí tendríamos el empleo, tendríamos la producción y tendríamos todo. Eso es algo bien importante. Entonces, cuando se plantea una medida de estas, hay que ver, si me voy a alargar 2 años, tal vez ya después de los 2 años, ya tal vez la afectación que las empresas ya no se puedan recuperar. O como dijo la empresa de tubería, yo lo quiero llevar, no me importa. Mire, a mí no me importa si esto me toma 5 años en la OMC, yo necesito este caso en OMC. También había transnacionales, aparte de mensajes que mandaban las transnacionales. ¿Y qué era lo que no se quería? Que México prorrogara la medida. Entonces es por eso que hay que analizar, como les digo, el costo-beneficio. Esto se tramita directamente en el Ministerio de Economía, que ahora vieron allá al licenciado Pablo, que nos ha dicho pues básicamente cómo van ellos ahorita a ver a partir de las consultas, como decimos, la estrategia del caso. ¿Cuáles son las ventajas de estos mecanismos de controversia del sistema de solución de diferencias de la OMC? La gran ventaja es que las decisiones son vinculantes. En el caso en que se produce un incumplimiento, el país que está demandando y al cual es favorable una decisión del grupo especial o bien del órgano de apelación, puede tomar medidas de retorsión. Ustedes van a decir, ay, ¿por qué no tomaron medidas de retorsión en el caso del bacano y han dejado la Unión Europea lo que quiera? El problema aquí con las medidas de retorsión es el tamaño del país. Y es ahí donde debo analizar el costo-beneficio. A mí me puede ser favorable una decisión en la OMC. Y si el otro no quiere cumplirla, yo le digo a la Unión Europea, mira, Unión Europea, y verán lo que voy a decir los vinos. Yo digo que les daría risa. ¿Cuánto representamos nosotros para ellos en las importaciones de vino? Entonces, esos son los temas que uno tiene que ver, y es por eso que en la OMC muchas veces los países buscan irse asociando con otros, buscando otros codemandantes, porque quizás Guatemala no sea importante, pero ya que Estados Unidos le diga, no, mira, la retorsión aquí es contra tus vinos, ahí sí le va a importar. Entonces ahí sí se puede pensar el cumplimiento. Esto es a lo que me refiero acá con el peso que se puede lograr con países más grandes que nosotros. La otra ventaja es que durante todo el proceso se puede llegar a una solución mutuamente satisfactoria. Pensemos que ya está constituido el grupo especial y que las partes pueden llegar a una negociación.
dicen no realmente el grupo especial. Y eso, en el caso, por ejemplo, de que si Guatemala fuera nada, uno ya está viendo de que definitivamente el grupo especial no falla en encontrarlo, entonces uno llega con el otro y le dice, mira, mejor resolvamos aquí y se puede llegar a una mediación. Esa es la otra ventaja en este sistema. No tiene ningún costo para las empresas, pero sí para el gobierno, obviamente. Las empresas en algunos casos apoyan estas soluciones de diferencias a través del Centro de Asesoría Legal. Esa es otra de las grandes ventajas que tiene la OMC y que no la tenemos en el Tratado de Libre Comercio, que es ese Centro de Asesoría Legal. Eso es como hablar de los bufetes populares aquí en Guatemala, de que existe el bufete popular de la Landívar, el de la San Carlos, que es a donde acuden los países que no tienen suficientes recursos. Estas controversias, yo les diría, si les dijera, no, miren, salen baratas, son sumamente caras. Algunos países, o sea, los países de Estados Unidos y Europa, que se pasan en los foros de la OMC peleando toda la vida, ellos contratan grandes firmas de abogados que les cobran millones por cada caso. Nosotros no podemos pagar esos millones a esas firmas. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, en el caso de Ferrovías, que la firma ha estado cobrando $1 millón por estar llevando ese caso, por estar apoyando a en ese caso. Entonces nosotros tenemos cómo recurrir a este centro, que la verdad es que no cobra más allá de unos $20, $35,000, pero las ventajas que puede tener un país realmente después de haber logrado ganar un caso como OMC son grandísimas, porque realmente es lograr abrirse ese mercado que le ha sido cerrado por una medida que es incompatible, que es una medida proteccionista. Yo aquí dejaría la charla y pasaríamos ahora a preguntas y respuestas, que no sé si alguien las tuviera o algo que aportar en estos casos, por favor, use. No sé si hay otro micrófono, ¿no? Realmente es ampliando un poco el tema que dijo Marisa con respecto a la controversia que se tiene con Perú, de que Perú lo que está indicando es de que ellos sí notificaron la medida, la de banda de precios. Por lo menos creo que sí es importante que por parte de las empresas se dé un seguimiento a los aspectos que está notificando la OMC. Estas notificaciones tienen un proceso de consulta que generalmente es de 2 meses. Y en cierta medida, si uno presenta algún tipo de objeción, después uno puede realmente llegar a algún tema de queja si ellos la establecen, indicando de que la objeción sí se había presentado en su oportunidad y generalmente se trata de presentar a través del gobierno y o por lo menos se copia al gobierno para que el gobierno tenga conocimiento incluso a la misión en Ginebra. Entonces sí es importante también darle ese seguimiento, porque muchas de las medidas son normativas técnicas y las normativas técnicas que pueden ser violatorias. Pero si ellos lo notificaron y dicen nosotros lo notificamos y no tuvimos ningún tipo de respuesta por parte de ustedes, es bastante difícil que pelear el caso. Pero si hay alguna medida que fue planteada en el proceso de consulta, creo que había alguna forma de poderlo establecer. Sí, miren, básicamente yo creo que el mensaje final de todo esto es que las empresas, los asesores de empresas que están exportando, la gente que está bien, aunque sea que digan, ay, yo exporto a El Salvador. El Salvador constantemente está tomando medidas contrarias al comercio. Y no es crítica, pero así es, a veces en forma encubierta, a veces muy francamente El Salvador toma medidas, está siendo demandado también por otros países. Pero el mensaje al final de cuentas es de que nosotros a veces creemos que estamos de manos atadas, que no podemos hacer nada. Yo me recuerdo con la gente de Vertis, en ese tiempo estaba en el Ministerio de Economía, me acerqué a ellos, les dije, miren, esto se va a solucionar, tendría que vernos a los mismos a la OMC. Pero a veces los grupos no se convencen de que eso sea necesario porque tienen temor a represalias. Ese es el otro punto, ¿verdad? De cuando se va a tomar una medida, recientemente con El Salvador cumplió un laudo que se dio en el sistema de solución de controversias en Centroamérica. El sector que estaba afectado les dijo, mire, aquí lo que tenemos que pedir es una reducción y paremos ya todas las boquitas esas Diana, que con eso nadie se va a morir, paremos las boquitas Diana, y resulta que entonces empieza el Ministerio de Economía
Bueno, realmente si paramos la boquita de Diana, en El Salvador tenían el temor de que El Salvador no fuera para ganar contra las exportaciones, entonces con El Salvador no se puede. Entonces, al final de cuentas, están buscando otras formas de que El Salvador cumpla, pero sí les digo, el mensaje al final es de que sí tenemos las armas para hacer que se cumpla, para lograr la estabilidad de nuestras exportaciones en los mercados pues, hacia los que nos dirigimos, y no son mecanismos tan complicados como podemos pensar. Ya llevamos prácticamente la experiencia en 9 casos, hay otros que se dan en los foros bilaterales, y lo que tenemos que hacer simplemente es trabajar conjuntamente con el Ministerio de Economía e identificar correctamente cuáles son esas relaciones, cuáles son las reglas. Pero sí, el punto es de que estos instrumentos están para que los utilicemos, no para que es parte de la aprovechación de los tratados. Cuando uno mira la cuestión, por ejemplo, México, Argentina, ellos constantemente están en el foro de la OMC, porque ellos sí definitivamente están constantemente defendiendo sus sectores productivos. Y creo que eso es algo que tenemos que adquirir, esa cultura de defensa de nuestros sectores productivos. No es solamente el hecho de la apertura. Miren, es que como yo ya di una preferencia, como yo tengo un tratado, no, si los tratados son justamente para que los aprovechemos y que sean la mejor forma. Yo aquí lo dejaría, no sé si hay alguna otra intervención, alguna pregunta, algún aporte. Y si no, pues no me resta más que agradecerle nuevamente a Cristi por esta invitación. Pues espero que podamos cumplir las expectativas. Gracias a todos por su atención. Yo nada más quería cerrar agradeciéndole enormemente a Marisa por compartir con nosotros su conocimiento. Por ahí dicen que la información es poder, y la calidad de esa información es la calidad de poder que podemos llegar a tener. En Gresil tenemos eso bastante claro, entendemos la necesidad de difundir estos conocimientos y que los difundan las personas que están más capacitadas y que estén en la disposición de compartir con nosotros. Nos sentimos muy orgullosos de que hemos contado con excelentes conferencistas, como el día de hoy nos apoyó Marisa, también está con nosotros el licenciado Guido Ricci, que ha participado también como conferencista de CRECIC, y así pues hemos tratado de llevar una lista del más alto nivel para que esta información, que es valiosísima, se difunda y en Guatemala pues subamos nuestro poder de información. En ese sentido, los invito a que sigan participando con nosotros mes a mes en nuestros desayunos conferencias mensuales y también en otras actividades que tenemos de capacitación. Los invito cordialmente al taller de negociación que vamos a estar impartiendo los días 20 y 21 de mayo. Como pudieron observar hoy, la negociación es un método alterno base de todos los demás, y sobre todo en situaciones como esta, es una herramienta que se debe dominar por cualquiera de las personas y actores de estos procesos que se vayan a desarrollar. Así que cordialmente invitamos quienes no hayan entregado su información de correo electrónico en la mesa de registro, les pediría por favor que lo hagan para recibir información de nuestras actividades. Y pues muchas gracias por su asistencia y que pasen un buen día.